documentalista. Y yo soy el documentalista. Y esto es La Torre de Babel, el origen de las lenguas. La historia de la Torre de Babel atañe a uno de los temas más universales del relato mítico fundacional. Las religiones y los mitos étnicos suelen darnos explicaciones acerca de los orígenes y el desarrollo del lenguaje oral. La mayoría de las mitologías no creen que el hombre sea el inventor de la lengua, pero sí se cree en un lenguaje divino que antecede a las lenguas humanas. El lenguaje místico usado para comunicarse con los animales o espíritus, como por ejemplo el lenguaje de los pájaros. En el relato de la Torre de Babel del libro de Génesis en el Antiguo Testamento, Dios castiga a la humanidad por su arrogancia y confrontabilidad, exponiendo al hombre a la confusión de lenguas. Pero este castigo al mismo tiempo es un don que no solamente limita y restringe, sino que también define y proyecta al hombre en sus posibilidades. Un castigo que, como el castigo de Adán y Eva, abre las posibilidades a nuevas opciones. La confusión implica la posibilidad de volver a aprender y el hombre debe ir en ese camino hasta encontrar la claridad que le haga superar el odio y la confrontación. Solo así podrá superar la confusión y aprender un nuevo idioma que lo identifique con el prójimo. La Torre de Babel era una significativa edificación mencionada en el judeocristianismo, que fue construida por los hombres en tiempos inmemoriales y que se suele asociar con el histórico Sigurat Temenanki de la antigua ciudad de Babilonia. Este edificio, en cuya cúspide estaba la Eságila, templo dedicado a Marduk, originalmente tenía 7 pisos de altura y más de 91 metros, pero pocos de sus restos permanecen en la actualidad. La Torre de Babel no solo es una edificación clave en la tradición judeo-cristiana y mencionada en el Antiguo Testamento, sino también pertenece al ideario universal y su historia ha trascendido generaciones. Pero la leyenda de la torre reposa sobre una realidad, pues existía en efecto en Babilonia una construcción de varios pisos y de origen desconocido, que era ya restaurada en tiempos de Nabopolassar, fundador de la dinastía caldea. Incluso, esta construcción se llamaba Etemenanki, que puede ser interpretado como la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra, concordando con las principales interpretaciones del capítulo 11 del Génesis, que afirman sobre la construcción de la torre que los hombres pretendían alcanzar el cielo. Una inscripción que data del tiempo de Nabopolassar y señala que Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases de la Etemenanki hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. En otra inscripción de los tiempos de Nabucodonosor se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha de ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, adornada del color del cielo, perfectamente adaptado para dar la impresión de que el edificio se perdía en el azul infinito. De acuerdo con la Biblia, Dios, para evitar el éxito de la edificación, hizo que los constructores comenzasen a hablar diferentes idiomas, dando lugar al origen de los diferentes lenguajes, y se dispersaran por toda la faz del mundo.
Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres en su emigración hacia el oriente hallaron una llanura en la región de Sennaar y se establecieron allí. Y se dirigieron unos a otros: hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Se sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Luego dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no estemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Mas Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendemos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así, Yahvé los dispersó de allí sobre toda la faz de la tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se la llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda la superficie. Génesis 11, 1:96. Nimrod, quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Yahvé, es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme empresa. Algunos han intentado identificarlo con Charruquín o Sargón de Akkad, el fundador del primer imperio semita. Otros creen ver en ese vigoroso cazador la figura del dios asirio Ninurta, dios de la guerra y de la caza que, como Nimrod, se placía en cazar a sus enemigos. Dice la tradición que al no disponer de piedra para la construcción, se dedicaron a fabricar ladrillos y como tampoco contaban con cal, entonces usaron betún como argamasa. No se sabe exactamente cuándo fue construido Etemenanque, la Torre de Babel, pero probablemente existía antes del reino de Hammurabi. Se piensa que el poema sobre la creación de Babilonia, Enuma Elish, fue escrito durante o poco tiempo después del reinado de Hammurabi, dado que el poema menciona a Esagila, el templo de Marduk, siendo creado inmediatamente después de la creación del mundo, e intuye la existencia de Etemenanque. La ciudad de Babilonia fue destruida en 1686 a.C. por Sennacherib, quien dice haber destruido el Etemenanque. La ciudad fue restaurada por los reyes neobabilónicos. Tardó 88 años en ser reconstruida. Su característica central era el templo de Marduk, Esagila, para el cual estaba relacionado con el Sigurat de Etemenanque. Esta fue reconstruida por Nabucodonosor II. Los 7 pisos del Sigurat alcanzaban una altura de 91 metros y contiene un templo en la cima. La base de esta torre habría sido un cuadrado de 92 de lado y su altura original habría sido aumentada en tiempos de Nabopolassar y Nabucodonosor II para hacerla una digna exponente de su poderío y grandeza. Cálculos basados en otras excavaciones arqueológicas determinaron que esta torre escalonada pudo haber tenido entre 60 y 90 metros de altura. Hoy solo se conservan ruinas de ella, ya que su construcción fue hecha con materiales muy sensibles a la intemperie. A pesar de las fabulosas imágenes que existen, tanto en la literatura como en el arte, sobre la famosa Torre de Babel, no se ha encontrado ningún sigurat levantado en forma íntegra y completa. Sin embargo,
Tanto la antigua documentación en escritura cuneiforme como las imágenes conservadas y los restos arqueológicos nos permiten reconstruir algunas de sus características. Un zigurat era un monumento con una base de planta cuadrada o rectangular, construido en forma de alta terraza, escalonado en varios niveles, 3, 4 o 7, en el último de los cuales se erigía una capilla o un templo. El núcleo se construía con adobes secados al sol, revestidos con una gruesa capa de ladrillos cocidos en hornos. El templo en la cima, al que se accedía a través de escaleras situadas en forma perpendicular a la fachada o adosadas a esta, era de ladrillos esmaltados. Una de las reseñas antiguas que habla sobre la edificación fue el relato de Heródoto, cuando pasaba por Babilonia en el siglo V antes de nuestra era. La reseña describía la fachada de la torre con una altura de aproximadamente 91 metros. El edificio en forma escalonada tenía 7 pisos, hechos de muro con resaltos, sin duda verticales. El zigurat tenía una planta cuadrangular dividida en 2 sectores y delimitada por una gran muralla. La subida a cada una de las torres se hacía por fuera siguiendo una escalera en espiral hasta llegar al final. El último piso tenía instalaciones para el culto, adornadas con ladrillos esmaltados azules, imitando el color del cielo. También nos señala que aquel santuario azul de la cima estaba dedicado al gran dios Marduk, y hace referencia a la celebración anual de renovación del reinado como fruto del contacto entre Dios y el rey. Construida con esfuerzo, a lo largo de muchos reinados, sobrevivió poco tiempo. Babilonia, que cayó en 539 bajo la dominación persa, se rebeló en 482. Jerjes, que la puso nuevamente bajo su autoridad, tomó represalias que causaron serios daños al monumento. Un siglo y medio más tarde, en el año 331, Alejandro el Grande estableció su capital en Babilonia, y cuando vio la torre en ruinas, trató de restaurarla, pero ello le demandó tanto trabajo que renunció a su proyecto. A continuación, la torre sirvió de cantera a los constructores de los alrededores, que la redujeron a un montículo. Sobre ella se construyó un edificio y, cuando éste se desplomó, cubrió las ruinas de la torre inicial, escondiéndola por muchos siglos. El escrito de la tablilla del Esagil, datado en el siglo II a.C., ya describe un deterioro al hacer mención especialmente del primer piso que llegaba a la altura de los 33 metros. A pesar de lo majestuoso de esta obra hecha por el hombre, no deja de sorprender el inevitable funesto destino de la mítica edificación. El relato de Génesis no hace mención alguna de la destrucción de la torre. Las personas cuyas lenguas se confunden simplemente dejan de construir su ciudad y se dispersan desde allí sobre la faz de la tierra. Sin embargo, en otras fuentes, Dios derriba la torre con un gran viento. En el Midrash, dijo que la parte superior de la torre fue quemada, la parte inferior de la ingestión y el medio se dejó en reposo para erosionarse con el tiempo. En Mesoamérica existe el relato acerca de un hombre llamado Koshkosh y una mujer llamada Xochiquetzal, que luego de naufragar juntos arriba de un trozo de corteza de árbol, llegaron a tierra firme y engendraron muchos hijos. Sin embargo, estos hijos no podían hablar hasta que un día llegó una paloma que les otorgó el don del habla, pero en diferentes idiomas, y de igual forma no se podían entender. En los Ticuna del Alto Amazonas
Dicen que todos los pueblos fueron una vez una sola y gran tribu, hablando todos el mismo idioma hasta que en una ocasión ellos comieron 2 huevos de colibrí. No se explica por qué, y que posteriormente la tribu se dividió en muchos grupos y se dispersó por todas partes, porque nadie entendía lo que decían. Otra historia atribuida a los antiguos toltecas afirma que los hombres después de un gran diluvio se multiplicaron y entonces se erigió una gran torre o zacuali para protegerse en el caso de un segundo diluvio. Sin embargo, las lenguas se confundieron y el trabajo se detuvo. En su libro de 1918, el socialista y antropólogo Sir James George Fraser documentaba similitudes entre las historias del Antiguo Testamento, como el diluvio y las leyendas indígenas de todo el mundo. Identificó entonces una historia que se cuenta en la mitología del pueblo Lozi, en donde los hombres malvados construyeron una gran torre de antenas para perseguir al dios creador, Nyambe, que había huido al cielo en una tela de araña. Los hombres entonces se pierden cuando colapsaron mástiles de la torre y todos volaron. Fraser también cita las leyendas encontradas entre la gente del Congo, así como de Tanzania, donde los hombres levantaban grandes torres o subían enormes árboles en un fallido intento de tocar el cielo o de llegar a la luna. Y yo soy el documentalista, y esto fue La Torre de Babel, el origen de las lenguas. Saludos especiales para El Escorpión, Emma Vidosa, The Gamer XD, Gustavo Saldaña, Edith Gutiérrez, Legend 27, Celia Gómez, Real Madrid Fans, Odalis Villazón, Dylan Pablo, Cristóforo López, Eric González, Nacho Álvarez, David Dazán, Everywhere Amino, Félix, Jaime Mendoza Rodríguez, Axel Josué Reinado, Ángel Vargas, Pablo Arias, Ma Flores, Ciro Terrón, Maidana Errejón, Gabriel Coronel, Nayeli Contreras, Paloma Ríos, y deseándole un feliz cumpleaños a su madre, Kevin Guaporro, Paulita Hurtado, Luz de Ángel, Diego Romo Gama, La Morocha Fernández, Diomedista por siempre, Driol Tetobar, Pico C, Jesselyn 29, Kevin Burbano, Sara Quinn, The Scorpion, Rolando García Pacheco, The Urban Son, Jonathan Alegre, Giuliano Caroli, Eric Omar Lara Yoga, Kevin Castillo, Daniela Torres Romero y Edgar Hugueto Espinosa. Gracias y hasta la próxima.